Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos un día más. Estamos en el segundo día de las Jornadas Micológicas de Benavente, en su 12ª edición. Y hoy tenemos una de las charlas también muy interesantes. Yo creo que es, como veis ahí, el reishi y otros hongos medicinales de uso actual, ¿vale? Que pueden curar. El gran experto Raúl Fraile, yo creo que no hay a nivel de este país nadie que sepa más de esta, sobre todo de esta seta en concreto. Creo que nos va a deleitar con una charla muy interesante, eso espero. Nos va a hablar sobre todo de esta seta, pero alguna más creo también, ¿no? Que muchas. También tiene propiedades curativas. Ya sabéis que últimamente se están descubriendo un montón de propiedades en distintas especies de setas, por eso siempre recomendamos que las respetemos, porque no nos guste o no sea para comer, no quiere decir que no esté haciendo su función en la naturaleza, que respetemos siempre las setas que están cumpliendo una función y muy importante, como veremos. Así que, bueno, él tiene una fábrica, una empresa. Una empresa que se dedica a manufacturar esta seta, la Ganoderma lucidum, y bueno, os dejo ya con él, esperemos que nos guste la charla, yo a mí seguro que sí. Muchas gracias y todo tuyo. Venga. Muy bien, me pongo en este lado que hay más espacio. Bueno, pues no, incluso yo creo que se puede dejar la luz dada, no hay problema, porque como se está filmando, para que quede... Sí, porque el más importante es lo que voy a hablar, que esto. En otras charlas igual hay que identificar las setas, aquí va a ser el reishi y otros hongos, que voy a citar otros hongos que voy a exponer, pero no es tan importante mirar a la pantalla, sino atender un poco. La gente, cuando le comentas hongos medicinales, hongos para tratar enfermedades, primero hay que decir una cosa. Todo lo que voy a poner en esta conferencia está sacado de artículos científicos, investigadores de todo el planeta que investigan hongos medicinales, pruebas en ratones, pruebas en células, algunos estudios clínicos en humanos. Yo me he centrado mucho en estudios clínicos porque es lo que realmente tiene base. Que un producto te lo tomes, o que un producto a un ratón le controle la tensión arterial, o que en una placa con células cancerosas y células normales un producto destruya la célula cancerosa, como sucede con algunas moléculas sacadas de hongos, no quiere decir que uno se vaya a tomar la seta y se le destruyan las células cancerosas. No quiere decir para nada. Todo lo que tomamos tiene que metabolizarse, tiene que pasar por nuestro sistema digestivo, tiene que atravesar muchos procesos físico-químicos, desde en el estómago, pasar a la sangre, el hígado trabaja ahí metabolizando también, y al final puede que lo que tú te tomas y que fuera en un laboratorio funciona, dentro no funciona. De ahí la importancia de remarcar que mucho de lo que hay en esta charla son estudios en laboratorio, otros son estudios clínicos que son los que podemos decir que tienen importancia. ¿Hasta cuándo son importantes los hongos medicinales? Bueno, hay que decir que las multinacionales farmacéuticas lo saben perfectamente. Continuamente están pidiendo muestras al Jardín Botánico de Madrid para sacar metabolitos, moléculas variables, muy variables, como pongo ahí, de diversa índole, y analizarla y probarla por diferentes células. Actualmente, por ejemplo, se usan más de 40 hongos superiores para tratamientos oncológicos, y muchos de los medicamentos que nos tomamos, que casi todos nos vamos a tomar alguna vez en la vida, proceden de cultivar hongos. No nos imaginemos que hay alguien sintetizando en el laboratorio. Hay moléculas tan complejas que es más fácil coger el ser vivo, meterlo en lo que llaman un bioreactor y ahí empezar a que el hongo se alimente y empiece a producir medicamentos, como por ejemplo, seguro todos ustedes conocen los antibióticos. Ese es el típico ejemplo de medicamento obtenido por hongos. Pero vamos a desvelar muchos más medicamentos en esta charla que proceden del cultivo de hongos. Las moléculas son muy variables. Si una seta funciona a nivel medicinal es porque tiene una molécula activa, no es arte de magia. Si una planta en fitoterapia ayuda a bajar la tensión arterial, como puede ser la hoja de olivo, que está aprobada por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento, es porque tienen moléculas que bajan la tensión arterial. Y lo mismo los hongos, no es una invención, aunque podamos creer, porque en China se consumen desde hace 2000 años, cuando la medicina estaba en pañales, que es algo místico y misterioso, no. Tiene un fundamento científico enorme y grandísimo. Por ejemplo, para el reishi tiene más de 900 publicaciones médicas ya escritas y visibles en Internet. Existen buscadores médicos donde se pueden encontrar toda esta información. Pero
ahí decíamos, esta charla, bueno, me falta decir, esta charla tiene muchísima información. Yo voy a saltar, simplemente dispondré ahí para el que le interese. El que quiera profundizar me puede escribir un email, puede hablar con Vicente, que es mi contacto aquí en Benavente, para que me pase las respuestas o que Vicente os dé mi contacto. Y os puedo enviar toda la conferencia para el que quiera verla con más detenimiento, porque hay muchísima información que no voy a contar, por supuesto, pasaré un poco de largo contando las cosas claves. Los hongos medicinales hoy, bueno, lo que he dicho es importante y hay muchos ejemplos de investigadores que trabajan, de multinacionales que sacan compuestos químicos. Por ejemplo, otro dato, todos los reductores de colesterol que nos tomamos hoy en día vienen de cultivar hongos. Las moléculas, miramos en la cajita, las moléculas que pone, vienen de cultivar diferentes especies que vamos a ver en fotografía. No son especies que produzcan unas setas enormes, como el reishi, que es una especie que produce una seta enorme, pero sí son hongos. Los efectos terapéuticos de los hongos, ¿por qué un hongo funciona? ¿Por qué esas moléculas que tiene funcionan? Pues voy a destacar en esta diapositiva lo que creo que es más interesante. Todas nuestras células, todas las células de nuestro organismo, tienen en su exterior una especie de sensores, donde esos sensores sirven para comunicarse entre otras células y también son los que usan células invasivas, como pueden ser virus, como pueden ser bacterias, para atacar, por ejemplo. Es decir, nuestra célula de la hepatitis, viene el virus de la hepatitis, ¿cómo detecta y cómo ataca solo a nuestro hígado ese virus? Porque el virus de la hepatitis reconoce unos receptores, que esa es la palabra correcta, en las células del hígado, entonces la conoce, se fija y echa su carga genética dentro. Entonces el virus se replica, mueren las células. Bueno, pues los mecanismos más interesantes de las setas se deben también a ese mismo mecanismo, a fenómenos de receptores inmunológicos, de receptores de las células. Cuando todos los hongos filamentosos, cualquier seta que cogemos en nuestros campos, de las que veréis en la exposición, las paredes, si le miramos al microscopio, están formados por filamentos y las paredes de esos filamentos, podríamos decir, están recubiertas de unas moléculas que se llaman polisacáridos y tienen la facultad de ser enormemente complejas y ser capaces de enganchar en algunas células determinadas de nuestro organismo y generar una respuesta que puede ser, por ejemplo, diferenciar una célula tumoral de cáncer de pulmón de una célula no tumoral y solo atacar a la célula tumoral, como sucede con el ácido ganodérico T, una molécula que está en el género, en diferentes especies del género Ganoderma. Y esto, por curiosidad, para que veamos lo efectivo que son estos receptores, esto me lo comentaba un cirujano que tuvo que tratar a una persona que se había caído en una moto y se había quitado la piel del organismo. Era verano, iba sin camiseta de nada, se cayó y se peló entero. Pues esos receptores también sirven, como veremos más adelante, para reconocer unas células con otras. Le cogieron piel de la pierna, se la pusieron en el pecho y solo la diferencia entre las dos pieles, hay diferencias a nivel de esos receptores, hizo que rechazara su propio injerto, para que nos hagamos una idea de cómo funcionan estos receptores. Por eso es frecuente la inmunología actual para tratamientos oncológicos, pues va específicamente a tratar medicamentos que actúan sobre estos receptores. Bueno, esto era medicina pura y dura, que he querido un poco comentar. Vamos directamente a hablar un poco de hongos medicinales. Bueno, como he dicho, los medicamentos, los hongos medicinales se deben a diferentes moléculas y al igual que las plantas medicinales, es diferente consumir una seta, tiene diferentes moléculas que consumir una espora de una seta, que sería el equivalente a las semillas, podríamos decir, aunque no es lo mismo, que consumir el ser vivo que produce setas. Cuando en el campo recogemos setas, porque llueve, salen porque bajo tierra tenemos una especie de pelusa blanca que es el ser vivo, sería equivalente a un árbol, podríamos decir, que produce el fruto. Lo que recolectamos es el fruto de ese correctamente que está bajo tierra. En un árbol, pues sería lo que recolectamos es la manzana. Ese micelio también se cultiva muy fácilmente y se vende como principios medicinales, pero lógicamente quiero resaltar que cada parte del organismo es diferente. Nosotros, sobre todo en esta charla, nos vamos a referir a las setas, que es lo que podemos tomar en la naturaleza y recoger en la naturaleza. Y aquí os hablé de hongos que producen moléculas reductoras de colesterol, inhibidores de la síntesis de colesterol. Pues esto es lo que cultivan las multinacionales, de estos parecidos a lo que aparece en las neveras.
cuando sale un moho en una fruta, pues es de este grupo. Por ejemplo, el pravastatin viene del Penicillium citrinum y el lovastatin cultivan el Aspergillus terreus. Pero de forma natural, la seta gris, la seta de supermercado, la seta de chopo que encontramos en todos los supermercados, tiene lovastatin. De forma natural, podemos comer esa seta y incorporar en nuestra dieta pequeñas moléculas reductoras del colesterol, y por eso el consumo regular de una seta de supermercado, sea de chopo, puede reducir hasta un 30%, según los investigadores, el nivel de colesterol, algo que tenemos accesible. Nadie se va a poner a cultivar hongos para producir su molécula, pero muchos hongos de los que tenemos en nuestros platos, el champiñón también tiene pequeñas cantidades, la seta de cardo, que se recolecta muchísimo en Castilla, también ayuda a bajar un poco los niveles de colesterol, tiene esas moléculas inhibidoras de la síntesis del colesterol. Por supuesto, jamás lo que diga un médico es lo que hay que hacer. Nunca debemos usar una seta para suplir el tratamiento de un médico, jamás. Las setas, como mucho, podemos usarlas como coadyuvantes a tratamientos, o mejor, tomarlas como prevención de enfermedades. Eso es lo ideal y lo más lógico. A un médico es al primero que tenemos que hacer caso en una cosa de salud. Todo lo demás, mejor si además se le comenta al médico que él te dé la aprobación. Me gustaría resaltar eso. Y esto lo pongo como curiosidad que se está descubriendo actualmente. Lo pongo porque muchos de vosotros conoceréis un árbol letal que es el tejo. Es muy venenoso, excepto las bayas rojas que se pueden comer, son dulzonas. Esta planta, un tejo, que no es el tejo, digamos, que encontramos por aquí, un tejo europeo, se cultiva para producir una molécula para el cáncer, que es el Taxol. Pues curiosamente, esto lo pongo como curiosidad, resulta que lo que se ha descubierto es que realmente no es la planta la que produce este producto medicinal, este producto para el cáncer, sino que es un hongo que vive dentro de las células del árbol. Bueno, varios hongos se ha visto. Ahora ya se está produciendo la molécula, han aislado el hongo que vive dentro de la planta y están produciendo medicamento a través del hongo. Y esto que parece anecdótico, que se está descubriendo ahora, pues existen, bueno, ahí vemos una fotografía de cómo crece un hongo dentro de las células vegetales de una planta. Esto es un poco, podría ser una micología de la que no, sorprendente, digamos. Muchas plantas que tenemos en nuestros entornos y que se usan de forma natural como medicinales, resulta que parte de sus propiedades proceden porque dentro de sus células tienen hongos que viven dentro. Por ejemplo, el tomillo, que se usa para catarros frecuentemente, de forma tradicional, no es que esté aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, pero muy usado pues tiene un hongo dentro que es capaz de ayudar en la neumonía, que se ha visto que produce moléculas al tomillo que atacan a la neumonía. Y ahí ponemos otro listado de hongos que viven dentro de plantas de uso medicinal, algunas de ellas. Para el que quiera profundizar, pues mando la charla. Se ve muy mal el rojo, por lo que veo, pues tengo muchas cosas en rojo. En fin, pero me las sé, entonces puedo decirlas. Hemos hablado un poco de hongos medicinales, seguiremos viendo muchos hongos medicinales, pero en esta charla sobre todo hablo del hongo medicinal por excelencia, el reishi. Hace años trabajaba en la cátedra de micología de la Universidad de Valladolid, ya lo dejé, estuve 8 años trabajando y nos encargaron un estudio de hongos medicinales para meter en la alimentación. Pues de todos los hongos medicinales que estudiamos, unos 60 a nivel mundial, resulta que había uno que incluía casi todas las propiedades de todos los demás, que era el reishi. Entonces, en ese momento, hace casi 8 o 9 años, dije yo, anda, pues voy a mirar a ver qué existe en el mercado. Y como vi que no había existencia de producto en el mercado, pues entonces así nació Mundo Reishi. Empezó poco a poco y seguimos poco a poco con ello. Este hongo es el que más vamos a hablar en esta charla, pero vamos a ver muchos otros que comparten propiedades. Se llama Ganoderma lucidum. Gano significa piel brillante, ganoderma, derma piel, brillante, y lucidum también significa brillante, porque es una seta que si la vemos parece plastificada. Voy a coger una que tenemos aquí, que puede ir pasando por el público para que la veáis. Esto es un ejemplar de cultivo de nuestras instalaciones. Es un reishi de cultivo, pero es aislado de una cepa natural. Nosotros trabajamos con 7 cepas autóctonas de España, hemos estado produciendo. Podéis ir pasando para que todos vean un reishi auténtico, aunque sea como digamos duro como la madera, es así el producto. Es una seta que no es la típica comestible blandita, como la seta de chopo que hemos hablado, la seta del supermercado, sino que es una seta dura.
Tiene diferentes nombres. En España, en las guías de campo, la vamos a encontrar como seta pipa, porque tiene el pie torcido y es como si fuera una pipa de fumar, digamos. Tiene diferentes nombres que hacen referencia ya a sus propiedades medicinales. Por ejemplo, en China lo llaman lingzi, que viene a decir hongo de la inmortalidad. O en Japón se llama mametake, hongo de los 1000 años, porque supuestamente lo consumen y prolonga la vida. O reishi, que es el nombre con que se puede encontrar más frecuentemente en España, que significa hongo espiritual por las propiedades sobre el organismo, que eleva el chi, es lo que dicen, de ahí lo del lin chi. Pero bueno, eso no es ciencia. La historia del reishi es enorme. Ya hace más de 2000 años se sabe de su consumo en China. Existen referencias, por ejemplo, la más interesante, la primera referencia médica del libro Xenon Materia Médica, de 100 años antes de Cristo, es el primer escrito donde se habla de sus virtudes medicinales. Describen su sabor amargo, su carencia de efectos secundarios. Digo carencia porque toda cosa tiene efectos secundarios. Hace unos años, por ejemplo, un concurso de beber vasos de agua en Estados Unidos. A ver quién bebía más agua, pues la que ganó murió. ¿Por qué? Porque si te pasas bebiendo agua, se descontrolan los electrolitos de la sangre, al final te explotan los glóbulos rojos y te mueres. Todo en exceso, todo es dañino. Las vitaminas en exceso provocan enfermedades y carencia de efectos secundarios. La verdad es que la tolerancia del reishi, te puedes comer el equivalente a 2 meses de consumo en un día y no te pasa nada. Es muy alta la tolerancia. Y lo mismo la tolerancia de cualquier planta medicinal. Las plantas medicinales, las aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, las más contrastadas a nivel médico, tienen un margen de tolerancia grande. Cuando ese margen de tolerancia se reduce, ya no te la dejan vender como planta medicinal. Ya se pasarían a otra categoría que sería ya medicamento. Ya hay que dosificarla de forma correcta, como sucede, por ejemplo, con la digital, que se usa para el corazón. De esto es... bueno, seguimos hablando, que hay mucho que decir y si no me enrollo y esto se puede hacer eterno. La citan para el tratamiento de la congestión y mejora de la memoria. Bueno, en fin, interesante. Actualmente, la medicina tradicional de China ya se recoge, ya es una medicina como la aquí. Cada país tiene su vademecum de medicina del país y el reishi está recogido en ese vademecum y se cita su uso para problemas del hígado, donde se ha visto muy efectivo, como veremos más adelante. Y para algunos tumores, entre otras muchas cosas, como vemos en la charla. Se considera en la farmacopea china el primer producto biológico en cuanto a virtudes y seguridad de consumo, reducción de efectos secundarios. Para que nos hagamos una idea del consumo en Japón, en la isla, claro, tienen muchísima historia de consumo. La seta se ha extinguido, se iba recogiendo tantos miles de años, bueno, en Japón no miles de años, pues muchísimo tiempo, que al final silvestre se la ha exterminado, como sucede con otras setas que están peligrando en nuestra flora. Recuerdo cuando estaba en la cátedra que investigadores de Cataluña vinieron a coger seta de cardo de Palencia, diferentes ecologías, porque empieza a ser problemático la recolección de esa seta tan común aquí, allá. ¿Para qué? Para reintroducirla en el medio. Bueno, sigamos. Y en Occidente, ¿qué hay de Occidente de hongos medicinales? Pues realmente poquísimo. En Occidente, por lo menos, hay que comentar que se consume en más de 30 años el reishi, aunque os suene extraño, y eso hace que esté en una categoría de alimento. El reishi, si buscamos en el catálogo de alimentos de la Comisión Europea de Nuevos Alimentos, le vamos a encontrar, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Creo. Aquí es un catálogo disponible en internet. Si uno quiere comer un producto, una de estas, las bayas de goji, un ajuí traído de Brasil, cualquier planta o producto en que no sabe si duda de su comestibilidad o duda de su seguridad, pues gracias, tenemos muy buena gestión a nivel sanitario en la Unión Europea. Existe este catálogo de nuevos alimentos de la Unión Europea donde buscas el nombre científico del producto y te dice su seguridad alimentaria. El reishi, por su consumo, está contenido con una flechita verde que indica que se considera a la altura de una zanahoria o una manzana. Para que veamos, no es un medicamento, no. De hecho, aunque se hable mucho de propiedades medicinales, como he resaltado al principio de la charla, tenemos que darnos cuenta de que es un alimento con virtudes, como puede ser un ajo. El ajo está aprobado como medicamento y te lo pueden dosificar porque ayuda a regular, por ejemplo, los niveles de colesterol y lo podemos consumir para eso, aparte de otro montón de virtudes contrastadas. Pues lo mismo el reishi, tiene sus propiedades. Algunos datos más y ya empezamos a hablar de propiedades del reishi. Primer cultivo industrial en 1971, se calculó en 2004 un valor económico del mercado en cuanto a producto seta medicinal de más de 2,5 billones de dólares americanos.
Y a fecha de hoy, lo que comenté al principio, contamos para esta seta con más de 900 publicaciones médicas, 1000 patentes de usos y más de 3000 artículos científicos. Aquí vemos de nuestros cultivos diferentes setas, pues, ensayamos las propiedades de cada cepa de España y entonces hay muchas fotos de laboratorio, digamos. Aquí está la composición nutricional. Bueno, como es un alimento, pues tiene sus tasas de minerales, de proteínas. Muy interesante, sobre todo los minerales, porque le confieren unas propiedades muy buenas a nivel de salud, aparte ya de las moléculas activas que vamos a ir viendo. ¿Qué propiedades tiene el reishi? He hablado mucho, pero ahora vamos a... Básicamente dos. Hay muchas más, pero las principales son dos. Una, ayuda al sistema inmune, mejora la formación de defensas de nuestro organismo. Si uno produce X número de defensas al día, le viene una bacteria, le intenta atacar, entonces te empieza a picar la garganta, te encuentras un poco de bajón, por decirlo de alguna forma. Entonces tu organismo lucha con su capacidad de lucha. Si uno toma principios, plantas que ayudan a mejorar la formación de defensas, como puede ser la equinácea, como puede ser el reishi, lo que va a hacer es multiplicar la capacidad de nuestro organismo para luchar contra esa enfermedad. Y puede que si en ese momento tomas estos productos, venzas a la enfermedad. Primera propiedad, pero claro, mejorar tus defensas implica, por ejemplo, nuestras defensas ayudan a determinar células tumorales en el organismo y ayudan a eliminarlas. Tener sistema mejor no bajo implica que tengas mejor capacidad de detección y lucha antitumoral. Para cualquier enfermedad de tipo bacteriano, las defensas, si están altas, tienes mejor capacidad de lucha. Para los virus tiene que haber procesos de reconocimiento, es más complicado, pero también tiene virtudes antivirales que veremos más adelante, estudios en diferentes virus. Y las defensas, en definitiva, también si están decaídas te encuentras decaído. Hay gente que de nacimiento produce pocas defensas y se encuentra decaído. Pues esas personas, a veces, con el consumo de plantas inmunorreguladoras u hongos, que estamos hablando de hongos, pues que como toda la vida ha estado, es una curiosidad. Pero bueno, y la otra propiedad son las propiedades antioxidantes, que básicamente, ¿qué son los antioxidantes? Frutas, verduras y hortalizas deberíamos meter en nuestra dieta, porque todas tienen muchos antioxidantes. Los hongos, cualquier hongo que nos comamos, tiene una gran cantidad de moléculas antioxidantes, desde un champiñón, 12 veces más poder antioxidante que el germen de trigo, el pleurotus, la seta de cardo, 40 veces más poder antioxidante que el germen de trigo, medido por métodos analíticos, metodología Kuplak, metodologías que no se van a comentar, lógicamente. Incorporar pequeñas cantidades de setas en la dieta, pero no prescindir de frutas, verduras y hortalizas, va a permitir que nuestro organismo esté protegido contra oxidantes ambientales, desde la radiación del sol, que cuando entra la radiación ultravioleta en nuestras células genera un radical que se llama OH y genera mutaciones, por eso se usan cremas solares. Pues si metes una dieta rica en antioxidantes, por ejemplo, en ratones se ha visto que los que consumen reishi, el equivalente a seta de cardo también, andan muy ahí, la propiedad antioxidante del reishi con la seta de cardo, aguantan, a ver, me acuerdo del dato, 6 veces más radiación ultravioleta. Para producir el mismo daño aguantan 6 veces más cantidad. Por supuesto, dependerá de la cantidad de seta que se hayan consumido. Pero los radicales libres nos protegen de gasolinas que generan NOx, oxidante, óxidos de nitrógeno. Por eso es importantísimo una dieta variada y equilibrada para protegernos. En respecto a inmunología del reishi, una de sus propiedades, vamos a ver las dos y desgranarlas, aparte de otras muchas, pues hay un estudio clínico en futbolistas. Cuando la gente hace un deporte extremo, sea maratón, sea fútbol, sea baloncesto, pero de forma extrema, el sistema inmunológico decae. Existe un parámetro que se mide a nivel sanguíneo, que es el ratio de linfocitos CD4-CD8, y los futbolistas que consumieron reishi, ese parámetro apenas decayó. Ahí se demuestra de forma clínica en personas que el reishi mejora la respuesta inmunológica, pero también se ha visto en muchas otras enfermedades. De hecho, aquí tenemos un montón de publicaciones, existen más de 200 publicaciones sobre la ayuda del reishi para mejorar las defensas en ratones, a nivel in vitro, en laboratorio o estudios clínicos, que demuestran esa inmunomodulación, no es algo inventado. Son moléculas muy diversas que verá el que quiera ver con detenimiento. Descartamos los betaglucanos, que lo tienen también otros hongos, como el caguaratake, como el maitake.
Y destacamos también, en el caso del reishi, es única, produce una proteína que se llama LAZ8 que mejora la función de la médula ósea, genera muchos más células de defensa en la médula ósea. También la LZ9 se ha descubierto hace poco. Otro hongo inmunológico muy bueno y muy complementario para uso con el reishi este es frecuentísimo, que es el Kawara-take. Se encuentra, coges una puerta de madera de aquí, la tiras en el campo y te va a aparecer Kawara-take. Es tan frecuente, se considera una plaga en ingeniería forestal, que yo hice esa carrera, se estudiaba el Kawara-take como dañino para las vigas de las casas. Entonces es una especie frecuentísima que podemos recolectar en nuestro campo y con mucha seguridad coges la seta, aquí tenemos una asociación micológica que nos la va a enseñar a reconocer y la puedes tomar en infusión, como se toma de forma tradicional. Si no quieres salir al campo, también puedes coger un reishi y tomártelo una cucharadita y tienes el mismo efecto. Esta seta se cultiva en Japón muchísimo y se exporta a nivel mundial unas moléculas que se llaman crestin y PSP, y se usa como coadyuvante de tratamiento oncológico para subir las defensas simplemente y acabar el tratamiento oncológico, como también se receta el reishi en algunos países. Porque a veces, como vamos a ver en la sección del cáncer, a veces, si bien la seta no va a ayudar directamente al tumor, algunos sí, pero la mayoría de las veces no, ayuda a que nuestro sistema inmune pueda acabar los tratamientos. Entonces, ese puede ser el interés. Pero igual que hay hongos que mejoran el sistema inmune, existen los hongos que te bajan las defensas. Yo recuerdo, con un amigo hace tiempo, nos cogimos una seta mazo, es Physolithus tintorius se llama, nos hicimos un arroz, tiñe de color amarillo, no necesitas colorante y además da un sabor fuerte porque tiene umami, un glutamato monosódico, te da un sabor a carne el arroz, riquísimo, nos lo tomamos, los dos cogimos un catarrazo, no sé si casualidad o qué, cogimos un catarrazo en la siguiente semana. Porque esa es una seta que si bien se consume en Francia, por ejemplo, te la han secado y te la vendían antiguamente en pastillas, como sucedáneo de Avecren, tiene una molécula que se llama peróxido de ergosterol que te baja las defensas, impide la replicación de nuestros linfocitos. Entonces las probabilidades de coger un catarro son mayores. ¿Para qué nos valen los hongos inmunosupresores? Pues precisamente para una cosa que he comentado al principio. Nuestras células, cuando te hacen un trasplante, y te ponen un hígado que es tuyo, si con la piel que comenté antes, cuando te ponen la piel de un sitio a otro puedes haber un rechazo, imagínate cuando te traen un riñón de otra persona. Nuestro organismo enseguida detecta por esas capas que tenemos en nuestras células, por esos receptores celulares, que las células no son nuestras y generan una reacción de rechazo brutal que mata a las personas. ¿Hasta qué? Hasta que se encontraron hongos que se cultivan ahora. Este precisamente es un hongo que parasita un escarabajo de la madera y se puede recolectar. Lo que cultivan realmente no es la forma superior, sino la forma imperfecta, el anamorfo, que es una cosa de biología. La cosa es que cultivan el mismo ser vivo de otra forma y para producir la molécula ciclosporina, que es la que está salvando miles de personas actualmente en el planeta, porque impide que nuestras células reconozcan, impide esa reacción de rechazo. Entonces, ahí la importancia de los hongos inmunosupresores, que lógicamente si estamos sanos no toméis. No toméis ni setamazo, Physolithus tintorius, ni, por ejemplo, la seta de las choperas, el Tricoloma populinum, es buenísima, pero te baja las defensas también por el mismo compuesto, o Inonotus hispidus, una especie que crece en la madera, también tiene esta molécula inmunosupresora, aunque nadie le comería porque es como la madera, es muy duro, esa está probada en laboratorio. Pero también para algunas enfermedades autoinmunes, en que tu propio organismo no te reconoce partes de tu organismo y te ataca pensando que no es tuyo. Veamos, por ejemplo, la esclerosis múltiple. Tus células del organismo detectan la mielina, si no creo recordar, de nuestras células nerviosas, la detectan nociva y la atacan. Entonces te mata tu propio organismo. Pues existen medicamentos, en este caso se ha sacado hace poco uno que se llama fingolimod, que se cultiva este hongo de otro, en este caso es de una cigarra. Ahora nos vamos a otra sección, hongos con actividad antitumoral, muchísimos, más de 40 especies se están utilizando en la actualidad en diferentes zonas del planeta para ayudar, incluso en algunas para sacar medicamentos para combatir tumores. Aquí dejo un listado de especies para el que le interese buscar información en los buscadores científicos. Por ejemplo, en PubMed, si pone uno en Google PubMed, puede poner ahí cualquier planta, cualquier hongo, cualquier
cosa que creamos que tiene algún estudio medicinal, y te va a devolver un listado de estudios científicos de más o menos nivel sobre ese producto. Ese es un lugar donde animo a la gente que quiera ver qué es real y qué no es real. ¿El goji vale para algo? La vallita esta que nos vendieron hace mucho tiempo es muy sabrosa, está rica. Pero, en fin, busquemos ahí para saber qué propiedades tiene. Está en inglés, pero tenemos el traductor de Google, que es una maravilla. Especies. Y en el caso del reishi, ¿qué propiedades se le ha visto para ayuda al tumor? Pues aquí he puesto un resumen de virtudes que se han encontrado, primero, protectoras. Tiene muchísimos antioxidantes, como he dicho, 40 veces más que el germen de trigo. A veces mutaciones de nuestro organismo se generan por oxidantes, por radicales libres. Desde nuestras células, para poder vivir, nuestro organismo tiene que consumir energía, tiene que generar energía. Pues en el propio mecanismo de combustión, en la caldera de nuestras células, que se llama mitocondria, se generan estos radicales libres. Y esos radicales libres, si tu organismo está mal alimentado, si tienes carencias en antioxidantes, puede que tu organismo no pueda bloquearles y entonces salen de esa caldera y empiezan a chocar contra zonas de la célula, deteriorando nuestras paredes celulares, deteriorando el ADN, mutaciones. Y cuando se acumulan ciertas mutaciones en nuestras células del organismo, se genera cáncer. Tiene que haber varias mutaciones. Por ejemplo, una muy frecuente es bloquear los genes inhibidores tumorales, el P53. Ese es un gen que tienen nuestras células y que cuando se vuelve cancerosa la célula, se autocontrola. Luego también tiene que haber una mutación que hace que las células no mueran. Entonces se reproducen de forma masiva. Y luego tiene que haber, a veces hay o no hay, otras mutaciones que no voy a desarrollar, pero es a grosso modo. Entonces, proteger mejor que curar. Alimentación sana, equilibrada, frutas, verduras y hortalizas. Mientras más colores, normalmente tienen más antioxidantes, betacarotenos, de poder antioxidante, polifenoles, eso los tienen algunos, muchísimo las setas, bueno. También se han encontrado propiedades fitotóxicas, palabra rara, directas, es decir, en algunos tumores, aparte del reishi, tiene moléculas que llegan a atacar al tumor. A veces estudios in vitro lo han demostrado, no quiere decir que in vivo suceda, no quiere decir que tomemos esa seta y ataque al tumor. Ya he explicado que tiene que haber una metabolización por el organismo que puede reducir que no llegue el principio activo. Y los principios activos que se han visto para algunos tumores están ahí escritos. Lo que sí que puede ser muy bueno, independientemente de que haya moléculas que ayuden a luchar contra el tumor, es la mejora del sistema inmune para poder acabar un tratamiento, sea tomar reishi, sea tomar kawaratake, la seta que veíamos antes, que es muy bueno combinar las dos, o sea maitake también tiene algunas propiedades inmunológicas. Y también se ha visto que reduce los efectos secundarios del paciente cuando se somete a quimioterapia. Los cánceres donde se ha estudiado el reishi, si uno busca en ese PubMed que he dicho antes, en ese buscador que existe en Google, verá una lista de investigaciones en diferentes tumores. Yo quiero resaltar 3 tumores donde se ve especialmente activo porque no solo mejora las defensas, sino que tiene más moléculas. Lo dejo aquí un poco citado, lo paso rápidamente porque es un rollo. Pero, por ejemplo, el donde más actividad se ha visto, y estamos intentando hacer un estudio clínico con la Fundación Telefónica, con el Ayuntamiento de Palencia, yo soy de Palencia, soy palentino, para evaluarlo en pacientes con cáncer de pulmón, porque se ve desde que una molécula mata las células cancerosas in vitro, estamos hablando in vitro, y no toca las no cancerosas, el ácido ganodérico T, pero lo que se ha visto ya clínicamente en personas, muy interesante, es eso, que aquí, ¿dónde está? Estudio clínico. Revierte el tumor de pulmón, lo primero que hace es bajar nuestras defensas y entonces puede crecer libremente. Pues en un estudio clínico con pocos pacientes, la verdad, vieron que el consumo de extracto de reishi, de una infusión de reishi, volvía a reactivar el sistema inmune del paciente y permitía que luchara contra el tumor, que es fundamental. Porque muchos tumores actúan así, reprimen nuestro sistema inmune, ¿para qué? Para expandirse a las anchas. Y aparte otro montón de cosas que tenemos, reducción de los haces vasculares que nutren al tumor, reduces la toma de alimento por parte del tumor en ratones. En el cáncer de pecho y en el cáncer de próstata, que son los dos, actúan de una forma similar. Determinados cánceres de pecho, por ejemplo, se ven
activados con mayor medida por los estrógenos de la mujer. Los estrógenos hacen que las células se reproduzcan a mayor velocidad. Pues el reishi tiene moléculas que impiden que los estrógenos se colocan ahí donde actúan los estrógenos, en ese receptor, y entonces bloquean que no actúe multiplicando la célula a mayor medida. Solo funcionaría, solo funcionaría en los cánceres dependientes de los estrógenos, porque también encontramos cánceres y tumores de mama que no dependen de los estrógenos. Entonces ahí tendríamos solo la mejora inmune. Y también se ha visto que inhibe la viabilidad de las células tumorales, incrementan diferentes factores de cosas tumorales. Cáncer de próstata, más o menos lo mismo. Los receptores prostáticos que están en la próstata también se ven, digamos, inhibidos con moléculas del reishi que se sitúan ahí para podría valer también para evitar una degeneración de la próstata y sobre todo para eso, para impedir que se reproduzca. Además, esto sí que se ha visto y es bastante interesante, reduce la angiogénesis, la formación de vasos sanguíneos que alimentan al tumor a partir de la aorta. Bueno, aquí hay más cosas sobre cánceres hematológicos, he citado en los que se ha visto algo de actividad, pero ya digo, aquí sí que son estudios in vitro. Y vamos un poco, esto ya lo comenté, moléculas antioxidantes para protección de tumores, y os dejo un listado. Aquí tenéis un listado de especies con alto poder antioxidante. Pero recordando los antioxidantes, fijaros hasta cuándo son importantes para el organismo. Aquí tenemos solo un radical libre que se genera, el radical OH. Se genera en nuestro organismo por muchas cosas distintas, desde la luz ultravioleta, que ya lo he comentado, hasta la radiación ionizante, es decir, la radiación nuclear, los átomos cesio radiactivo, las radiaciones gamma, no, los cesio radiactivos no, las radiaciones dañinas, pero también se produce por contaminación, también se produce en procesos inflamatorios, en el metabolismo normal de nuestro organismo. Pues el consumo de setas como la seta de cardo o el reishi tiene una molécula que se llama ergotioneína que bloquea ese radical libre que provoca daños y estrés oxidativo en la célula. Aparte, protege de muchas cosas. Los antioxidantes sirven para numerosas cosas en el organismo. Sí quiero resaltar una cosa. Es frecuente hoy en día que la gente empiece a comprar y tomar pastillas antioxidantes concentrando 40 kilos de uva, resveratrol, una pastilla que equivale a 40 kilos de pulpa de uva, astaxantina, montón de moléculas por todos sitios que te venden como la panacea. No, a ver, nuestro organismo requiere de un sistema oxidante también para por ejemplo, atacar a células invasivas. Te viene una célula invasiva, nuestro organismo dispone de sistemas contrarios a esto, antioxidantes, para destruir células, entre otras cosas. Si tú en tu dieta te comes comprimidos antinaturales con unas burradas de antioxidantes, lo que estás haciendo es bloquear sistemas naturales de oxidación de nuestro organismo beneficiosos. Incluso se ha visto que tumores, algunos tumores en particular, con un exceso de antioxidantes, proliferan en mayor medida. Todo en su justa medida. Una dieta variada y equilibrada, frutas, verduras y hortalizas y setas, ya tienes los niveles de antioxidante que necesita tu organismo. Si bien es cierto que hace 100 años no había contaminantes de gasolina, tantas radiaciones, todo el planeta está cubierto desde las bombas nucleares por pequeñas radiaciones residuales que antes no existían. Todo eso nos afecta más que hace 200 años. Y entonces sí que es más importante comer bien y alimentarse bien o incorporar hongos que son muy protectores. Pero no hace falta tomarse una cápsula que equivale a 40 kilos, 20 kilos de uvas. ¿Dónde vamos? No, me lo suelen consultar mucho en las consultas que hago los miércoles. Listado de especies muy interesantes, con poder antioxidante, si bien hay que decir que hay algunas de aquí que ni siquiera se consumen. Son estudios químicos hechos en laboratorio de análisis de antioxidantes. Mira, aquí tenemos la seta de chopo, la blanca de chopo y la gris de chopo. Muy interesante. Esta también se cultiva a nivel, la Volvariella volvácea se cultiva y también aparecen en los campos de cultivo de por aquí, de Castilla, en campos de cultivo abandonados a veces aparecen. La especiosa es, no la volvácea. El reishi, bueno. Ya hace cientos de años, bueno, la medicina tradicional actual, no vamos a irnos a la antigüedad, que es un poco ir casi a una pseudociencia, la medicina actual en China recomienda el uso del reishi para tratamientos de hígado. Es curioso cómo
páginas del gobierno de Estados Unidos te ponen que el reishi puede dañar el hígado, cuando existen más de 80 publicaciones, como vamos a ver más adelante, de cómo protege el reishi el hígado. Es una página del gobierno financiada por farmacéuticas, pero bueno. Incluso existen estudios clínicos de que el reishi ha llegado a corregir, no muchos pacientes, 42 personas se estudiaron, tomaron durante 6 gramos durante 6 meses el equivalente a 2 gramos de reishi puro, y se invirtió la condición de hígado graso. Por radiografías se estudió al paciente y se corrigieron las transaminasas hepáticas, se mejoró la capacidad antioxidante en el plasma sanguíneo. Mucha gente me pregunta, ¿el reishi es dañino para el hígado? Porque te pones a buscar contraindicaciones del reishi y hay un estudio médico, sí, hay una publicación médica en que un paciente polimedicado, tratado de depresión, tomó reishi y murió por un fallo hepático. En Estados Unidos, 1 de cada 4 reishis solo es reishi. Los otros 3 están mal etiquetados. Nos tenemos que preocupar, sí, en el mercado español nosotros tenemos evaluadas más de 40 marcas comerciales y es penoso. En China hicieron la misma evaluación, que China produce reishi para todo el planeta y las tasas son iguales. Al final, de cada 4 productos que te encuentras en China, realmente tú te lo tomas como reishi y 1 es reishi. El paciente no le investigaron si estaba tomando reishi o le mezclaron otra cosa. Nosotros analizamos genéticamente tanto a la competencia como nuestro reishi cuando viene. Tenemos un protocolo de análisis. Fijaros hasta dónde van los engaños. Encontramos un reishi envasado en Portugal, que venden en España, que tenía en su interior un hongo que parasitaba a otro hongo que no era reishi. Era un Cordyceps. El Cordyceps es otro hongo medicinal que se consume para mejorar el rendimiento sexual, podríamos decir. Tiene sustancias parecidas a la testosterona, entonces no conviene, yo no lo consumiría de forma continuada porque influir en el sistema hormonal es peligroso. Bueno, la cosa es que lo que estaban vendiendo como reishi era cultivado en laboratorio, pero realmente no están cultivando Cordyceps, sino el señor que la aisló en su día, lo que aisló fue un parásito de ese Cordyceps sinensis, y eso en España está vendiéndose, pero venden escamas de cereal como reishi, tiñidas y tintadas, venden barbaridades, y claro, si no da problemas de salud, nunca va a haber alergia alimentaria. Mucha gente me dice, he consumido reishi y no me funciona, no me hace nada. Es que hay que ver lo que estás consumiendo. Eso lo digo por ese estudio clínico en que rebate esta agencia americana de control, que cita todas las contraindicaciones de plantas y de hongos medicinales, dice lo que es verdad y lo que es mentira, pero siempre insiste en todo lo negativo, aunque sea puntual respecto a una cosa aplastante que es para el hígado. Es que el reishi para el hígado se ha demostrado protección contra el paracetamol, sustancias dañinas tremendas. Nosotros, si cogemos las contraindicaciones del paracetamol, te dice que no lo tomen cirrósicos ni lo tome gente afectada del hígado, que no lo tomes durante, no sé si son más de 7 semanas, porque te acaba generando una cirrosis. Los animales que consumieron reishi no desarrollaban, no se veía dañado tanto el hígado, pero también protege contra bacterias como Mycobacterium bovis, aunque bueno, eso es medio bacteria, el propio Bacterium acnes. También incluso llega a producir las cirrosis inducidas en animales bloqueando la vesícula biliar. Si tú bloqueas la vesícula biliar, impides que el hígado segregue por ahí cosas y te genera una necrotitación, se empieza a hacer una cirrosis en el hígado. Bueno, perdona que insista tanto en esto, pero es que me molesta que hagan esas cosas las agencias. Otra cosa muy interesante, el uso del reishi ya se remonta para el sueño de hace muchísimo tiempo. Pongo aquí un cerdo, porque es una curiosidad, está recogida en un libro de Aurelio García, de la Asociación Micológica de Valladolid, ya de mis tiempos de estudiante, pero me pareció muy gracioso y siempre lo recuerdo. Resulta que en China, cuando hacen la matanza del cerdo y cuando hacen... Lo que hacen es, en algunas regiones, darle al animal reishi en grandes cantidades porque le relaja y le adormece. Y entonces cuando le matan gritan menos y es menos molesto. Además ellos tienen una especie de teoría que si el animal no grita, no sufre tal, pues sienta mejor luego comer esa carne. Tiene parte de razón, porque un estrés implica que la carne desarrolle unos metabolitos de estrés, pero bueno, realmente, bueno, hoy en día les matan muy rápido en nuestros no hay ningún problema con la matanza. Pero también está recogido aquí la Segunda Guerra Mundial, la gente que sabía eso en Vietnam, usaban el reishi para dormir el cerdo del vecino y luego
cogían el cerdo, se le llevaban y se le comían en casa sin que el cerdo gritara. Estamos hablando de grandes cantidades nosotros. Nuestro Reishi es el único testado clínicamente en personas en Europa, no hay ningún otro Reishi. Y en un estudio con pacientes de fibromialgia, con 64 pacientes, mejoró los test homologados del sueño. Mejoró muchas otras cosas, pero eso sería para hacer una charla solo sobre las mejoras en la fibromialgia. Aquí no lo tengáis muy en cuenta, son virtudes que se han encontrado protectoras del sistema circulatorio, pero muy ligeras. Podríamos decir que es anecdótico, a pesar de que están remarcadas. Por ejemplo, ayuda ligeramente a reducir la presión arterial por unos péptidos que actúan sobre el sistema de angiotensina. Entonces, a largo plazo puede ayudar un poco a bajar la tensión arterial, puede. No está referenciado clínicamente ni más. Vamos, no... Impide la agregación plaquetaria. En un Reishi puro poquísimo. Te tienes que tomar 3 gramos al día para notar el efecto de un poco de un brócoli o de una col de Bruselas, que son plantas muy buenas precisamente para evitar trombos, para protección. La gente tiene un infarto de miocardio, un infarto cerebral, y le recetan el resto de su vida, le recomiendan tomar aspirina en pequeñas medidas o otros medicamentos anticoagulantes como el Sintron. Lo mejor es, para que no nos dé, o bueno, un método que puede ayudar a nuestro organismo es consumir ajo, consumir hipérico, bueno, no, ese no es una planta medicinal, brócoli, coles de Bruselas, Reishi, para ayudar a que nuestra sangre fluya bien y que no se formen trombos. Aparte tiene algunas moléculas reductoras del colesterol en muy pequeña medida, pero muy poco, mucho mejor la seta de chopo, que tiene lovastatin en grandes cantidades. Y también los betaglucanos captan jugos biliares y así lanzan colesterol fuera de nuestro organismo. Os dejo un listado de especies que ayudan a reducir la agregación plaquetaria. Algunas no son comestibles, pero bueno, pero otras sí. Por ejemplo, la oreja de Judas es curiosa porque se consume muchísimo. Aquí en España se ve poco, pero esta seta, que crece naturalmente en nuestros bosques, tiene forma de oreja, por eso se llama oreja de Judas. Bueno, lo de Judas dicen que es porque Judas se ahorcó de un árbol después de traicionar a Jesús en un saúco, y eso es lo que yo he leído, no lo sé. Y entonces el saúco es el árbol predilecto de aparición de la oreja de Judas, al parecer. Y entonces pues sale la oreja en el saúco, que es donde se ahorcó Judas, y por eso lo llaman oreja de Judas. Pues esta seta es muy buena para reducir la agregación plaquetaria, pero es tan efectiva que en Sichuan, en China, en una zona de China, las personas asiduas a comer la sopa espesada con seta de oreja de Judas, porque eso como espesante, empezaron a sangrarle las narices, a aparecerle hematomas por el cuerpo, porque tu organismo, de tanto que lo consumían, llegó a perder la capacidad coagulante y entonces desarrolló el mismo efecto que si tomamos la aspirina durante mucho tiempo. Y se llama síndrome de Sichuan, precisamente, por eso. En fin, unas curiosidades de hongos medicinales, todo en su justa medida. Otro detalle, hemos hablado del hígado. El Reishi para la diabetes también se ha estudiado clínicamente, es recomendable, y precisamente esta podría ser una contraindicación del Reishi. Si estás medicándote para la diabetes, porque si tomas Reishi mucho de golpe, se te puede descolocar la glucosa. En los libros encontraremos en internet que es contraproducente tomar Reishi para la diabetes. Yo pienso, desde mi punto de vista, que el Reishi, por ejemplo, protege de la aorta pectoral, de daños en el miocardio, se ha visto en animales, de daños en el riñón, que es frecuentemente afectado por los diabéticos, se ha visto. Y si tú metes poco a poco un alimento, porque es un alimento por la Comisión Europea en la dieta, que te puede ayudar a regular de forma natural tus controles de glucosa, pues es una cosa más. Por supuesto, nunca hay que retirar la medicación del médico. Pero se ha visto efectivo desde, por ejemplo, para reducir los picos de glucosa en sangre. Tiene una molécula, cuando tú comes pasta, por ejemplo, o pan, el almidón, que tiene la patata, te llega al intestino, y ahí en el intestino lo que hace es corta los almidones y los transforma en azúcar. Y el azúcar sube rápidamente a la sangre. Es una molécula que se llama alfa-amilasa, creo recordar, por ahí está apuntado. Bueno, la cosa es que el Reishi lo que hace es que trabaje esa más lentamente, que trabaje más lento. Entonces, a un diabético el consumo de Reishi va a hacer que los picos de azúcar sean menores. Ideal no comer tantos almidones en la dieta, no comer tanta patata, tanto pan blanco, pero también mejora la formación de insulina en el páncreas. También permite que el azúcar entre más rápidamente a la célula por diferentes vías metabólicas. Entonces,
tiene muchas virtudes añadidas, pero bueno, y sobre todo lo más importante, el estudio clínico en 71 pacientes demostrando que reducía que ayudaba en la enfermedad. Otra seta muy efectiva, muy ayuda para la diabetes es esta seta, la Grifola frondosa, que es maitake, como la llaman en Japón, se consume. Es una seta rica, muy rica, y que sale en España. La podemos encontrar en madera de frondosas y le suele gustar el frío y la altura. Entonces, en Pirineos, por ejemplo, a veces hay brotaciones brutales de esta especie, que llega a hacerse a veces de hasta 40 kilos. El caso más extremo es una fructificación de 40 kilos que hay recogida. La cosa es que es una seta exquisita que se cultiva. Tengo un amigo que la cultiva y le ayudé en unas cosas y me mandó unas de regalo. Yo nunca la había probado, me parece una exquisitez. Estoy seguro que dentro de poco vendrá al mercado. Y lo que me resultó súper interesante, que es una publicación bastante antigua del 94, es que un extracto de la seta depurado conseguía hacer que ratones insulinodependientes genéticamente o dañados por... Bueno, la cosa, no sé si les dañaron pues no necesitaban inyectarse insulina consumiendo el extracto depurado de esta seta. La seta en particular igual te tienes que tomar unos kilos. Pero nadie siguió investigando por ese lugar cuando realmente sacar un medicamento, si llegara a progresar el estudio, sacar un producto que te le tomes y te controle la insulina, que no requieras inyectar insulina, es una cosa sorprendente. Ahí está el estudio, se puede buscar en el PubMed, lo dejo como curiosidad. A veces, por desgracia, como dijo un premio Nobel de Medicina de hace ya bastantes años, cuando encuentras el remedio crónico para una enfermedad, o cuando una enfermedad en este caso mueve tantísimo dinero desde la producción de insulina, que se usan hongos, para producir la insulina que nos tomamos hoy en día se usa la levadura de cerveza, que genéticamente se le mete un gen para producir insulina, y eso es lo que nos produce la insulina así. Pues cuando hay muchos intereses, muchas investigaciones muy buenas de setas no han progresado porque no hay financiación, porque no interesa que siga adelante. Ya queda poco de charla, que ya estaréis saturados casi seguro. Belleza y salud, el Reishi para belleza y salud. Pues las radicales libres protegen de la radiación ultravioleta, esas moléculas que habíamos visto, disminuye inflamaciones e irritaciones, indicada para algunos problemas de piel. Mucho es medio anecdótico, pero cuando grandes multinacionales se meten y nos diseñan cremas de cara que valen 50 mililitros, $345, más de 300 euros, porque solo tiene un poco de seta ahí sobre una crema base, pues hace pensar si será muy efectivo o no. Lo estudiaron clínicamente, creo que en letra pequeña, 10 personas. O sea, ridículo, pero bueno, con eso ya pueden ponerlo. Podemos hervir reishi en agua, lo echamos en una crema base y vamos a tener nuestra propia crema, el que quiera hacerlo de forma casera. Bueno, es una cosa curiosa. Realmente hongos medicinales para la cosmética se usan muchísimos. Por ejemplo, hay una que se llama Schizophyllum comune. Pues tiene una molécula que se llama schizophyllum se escribe, que te repara los daños realizados por la radiación del sol. Ya venden una crema After Sun con el schizophyllum. Las tremelas, los hongos viscosos, como la oreja de Judas que enseñaba antes, son gelatinosos o viscosos, pues tienen una molécula que se llama trealasa, que es hidratante y permite, digamos, que la piel esté más tersa. Hay para hacer una charla solo sobre hongos cosméticos muy, muy interesante, pero eso, en fin. Y ya para acabar, una de las cosas que más me ha sorprendido, publicada en el 2017, sobre el Reishi, protección para el sistema nervioso y el cerebro. Bueno, hablo de varias cosas, el que quiera luego lo lee en la charla, el que quiera me la pida y se lo envío. Ratones que se habían modificado genéticamente para desarrollar Alzheimer, que se usan de modelo para estudiar la enfermedad, hay una prueba que se llama la prueba de la piscina. Cogen el ratón, le tiran una piscina y el ratón se pone a dar vueltas hasta que sale. Tiene una salida solo. Los ratones que desarrollan más rápido la enfermedad les cuesta mucho tiempo salir, cada vez más, no recuerdan dónde estaba la salida. Entonces, pues los animales que consumían reishi, polisacáridos de reishi, un extracto de reishi, seguían saliendo con mucha más velocidad, desarrollaban lentamente la enfermedad, no escapaban mucho antes de la piscina que los que se trataban con el placebo. En humanos solo se ha visto que reduce la deposición de la proteína amiloide en tejidos neuronales, en neuronas humanas, que es una de las cosas que ocasiona el Alzheimer, es que se va depositando una proteína en el cerebro y empieza, digamos, a aplastar todo lo demás y por decirlo de alguna forma brutal,
Pues y así eso es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que he investigado que me pareció sorprendente. Ahí explico varias vías protectoras del reishi aparte. Incluso se ha visto en animales que protege de la amnesia originada por el alcohol, en ratas, bueno, cosas. Y para acabar, varios matices, voy a pasar rápidamente. Para el deporte, un montón de funciones. Hemos editado un libro, el equipo de investigadores del reishi, sobre el reishi y el deporte, para deportistas. Le tenemos ahí para el que quiera echar una ojeada. También está disponible en Amazon. Efectos protectores, hemos hablado de ellos en varias cosas. El reishi se evalúa en animales para diferentes moléculas que dañan diferentes zonas de nuestro organismo y siempre se encuentran virtudes protectoras, sea por los polisacáridos, sea por otras moléculas. Reishi virus se ha visto sobre todo efectivo para las calenturas. De hecho, tengo varias personas que me dicen que le reduce mucho el dolor cuando toman reishi, y le dura mucho menos la calentura y le reduce el dolor. Pero no deja de ser una cosa, no es estudio clínico, es una apreciación personal. No lo toméis al pie de la letra. Aquí dejo una lista de antivirales sacados de otros hongos, con fotos de ellas, de nuevo el Kawaratake, el Dendropolyporus umbellatus, bueno, diferentes especies. Actividad antimicrobiana, muchísimas especies. En la naturaleza los hongos compiten por las bacterias. Cuando dejas un excremento de una vaca en el suelo, tienes bacterias y vienen los hongos y tienen que luchar contra las bacterias para apoderarse del excremento de la vaca. Entonces es normal que la mayoría de los hongos produzcan antibióticos y luchen, y aquí pongo un listado de moléculas aisladas antibacterianas, antimicrobianas, de diferentes hongos comunes algunos comunes de nuestro ecosistema, para el que le interese profundizar. Decir que más del 75% de las setas de los yesqueros tienen moléculas antitumorales, se podrían usar directamente, como ponen algunos libros de supervivencia, por el yesquero del chopo, esa seta que siempre está pegada a los chopos al borde de los ríos. Pues si te das un tajo en la naturaleza por una rama o algo, pues puedes cortar una seta fresca y pegártela, digamos, ahí, que te va a ayudar a desinfectar. Aparte, el 75% de las setas poliporáceas tiene esa característica. Otro listado de especies con una actividad antimicrobiana combinada, eso quiere decir que funciona desde antiparasitarios, antibacterianos, antivirales. Por supuesto, el reishi está ahí metido en rojo, aunque no se vea. Bueno, y ya comenté lo del reishi en el mercado, lo digo porque es realmente un problema que no solo sucede con el reishi. Me comentaba un fitoterapeuta que trata desde hace más de 40 años a personas en España, me decía que antiguamente había muy pocas empresas que traían plantas medicinales a España, cuando él empezó a trabajar. Ahora hay muchísimas empresas, pero no funcionan las plantas. Dice que lo que antes a él le funcionaba sí o sí, plantas que actualmente existe un catálogo desde 2013, hay una normativa en que se pueden descargar monografías de plantas medicinales que están valoradas como medicamentos por parte de la Agencia Europea del Medicamento. Son más de 60 plantas, pues él usa muchas de esas, dice que ahora no funcionan. Y claro, cuando nosotros, yo no soy especialista, bueno, en plantas medicinales me encanta, tengo algún posgrado y tal, pero cuando medicamentos no funcionan es porque algo les han hecho. Con el reishi, por ejemplo, que sí que me considero que sé, nosotros vemos reishis que venden en el mercado en que ya les han extraído todo, te huelen a flores, un olor que no tiene nada que ver, y lo están vendiendo como reishi. Claro, tiene unos precios ridículos, porque lo que están vendiendo es el resultado, el residuo de una extracción. ¿Qué pasa? Que lo que han extraído lo concentran y no se vende en España porque es extremadamente caro, sino se va a países donde lo pagan. En zonas de China, donde se consume de hace más de 2000 años, pues se puede permitir a la gente comprar un extracto de reishi que realmente funciona. Pero eso, por ejemplo, estoy haciendo la tesis doctoral en la Facultad de Medicina de Valladolid. Me comentaba el catedrático que me dirige la tesis sobre el reishi, la estoy haciendo, que evaluaron tés verdes de diferentes supermercados, cerca de 40 marcas de tés. Los tés son buenísimos, tienen una cantidad de antioxidantes, unas moléculas que se llaman catequinas, con un poder antioxidante brutal, superior a muchísimas setas. ¿Qué pasó? Que curiosamente algunos tés verdes traídos de China, de un determinado supermercado que no voy a decir, los analizaron con máquinas especiales, HPLC, en laboratorio, tenían cafeína, o sea, es euforizante, pero no tenían nada de catequinas. Le habían extraído los principios activos, le habían metido cafeína y te lo venden como un té. Tú te tomas ese té pensando que te está beneficiando y lo único que estás tomando es cafeína con restos vegetales. En fin,
nosotros nos hemos encontrado cosas tan grandes como, por ejemplo, esto es un reishi micromolido, un reishi al microscopio, y esto son escamas de cereal y se están vendiendo como España, o cosas que no tienen un color natural, que huelen a tostado, en fin. Esto es para aclarar cosas. Y abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, muchas gracias por su atención. Hablabas de que estáis sacando la seta. ¿Sobre qué sustrato la tenéis? ¿Sobre madera o sobre...? Claro, nosotros hemos producido 7 cepas, todas sobre un mismo sustrato, para poder evaluar cuál de ellas es más efectiva. Lo cultivamos sobre una madera de encina base, porque el reishi de forma natural crece en raíces de encina, bueno. Es parte de mi tesis doctoral, evaluar cuál es diferente. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el producto que vendemos ahora es muy superior, por desgracia, a lo que tenemos en España. Nosotros queremos cultivar nuestro propio producto, tenemos las instalaciones, los laboratorios, y tenemos todo. Pero el producto que estamos trayendo, claro, llevamos 8 años evaluando reishi de todo el planeta. Venezuela, Estados Unidos, Vietnam, Malasia, que se produce bastante buen reishi. No superamos. Los reishis autóctonos de españoles ahora mismo no tienen mayores ácidos ganodéricos, que son unos principios activos más interesantes. El porcentaje de betaglucanos es inferior también, en algunos casos no, pero el global de la seta no es superior al de España. Entonces ahora mismo no producimos, por desgracia, nuestro propio producto, pero no lo producimos porque nuestra filosofía es tener siempre el mejor producto del mercado. Seguimos aislando cepas, seguimos evaluando. Ahora vamos a colaborar con una facultad de Finlandia. Tenemos una persona que está trabajando en la tesis doctoral en ello. Yo ahora, por motivos familiares, no puedo dedicar, no sé si algún día acabaré mi tesis, porque estoy demasiado liado con los niños y tal, pero eso es el sustrato que nos cultivan, es muy buena apreciación. Bueno, es un sustrato en que tiene incorporadas muchas plantas especiales, diferentes zonas de ribera, de tal, porque el reishi, como dije muy al principio, tiene todas las setas cogen los minerales del entorno, ¿no? Tú cultivas un champiñón, si le coges al lado de una carretera, vas a tener plomo de las gasolinas que se han quemado, te vas a envenenar con plomo poco a poco si coges esa seta. Si coges un reishi que se ha cultivado sobre un sustrato rico, por ejemplo, en selenio, puedes mejorar la absorción, la cantidad de selenio en la seta hasta en un 400% en investigaciones clínicas. Entonces, nosotros no queremos meter ahí mineral, nos cultivan para nosotros el producto, hay una selección de plantas que no podemos decir, por supuesto, y hace que, entre otras cosas, tenemos 3 autorizaciones de la EFSA, 3 declaraciones sanitarias, para el sistema inmunológico, para el control de azúcar en la sangre, que no tienen ningún producto del mercado, porque le aporta esos oligoelementos especiales a nuestra seta. La importancia de un sustrato. Es que hoy en día, cuando compramos unas lechugas en el supermercado o unos tomates, las lechugas, por ejemplo, cogen lógicamente donde crecen, en el sustrato, pero si vas a un gran supermercado, esas lechugas vienen siempre del mismo sitio. En el norte de España normalmente cuando es verano, porque es más fresco, y del sur de España cuando es invierno. Así se suplen algunos supermercados. Pero esas lechugas van a tener los minerales de su suelo, que a veces ya están muy sin nada, y solo les echan minerales los típicos, el NPK de las plantas. ¿Y qué sucede? Que te estás comiendo unas lechugas que puede tener muy bajo germanio para el sistema nervioso, muy poco selenio, que es súper necesario para desarrollar el sistema antioxidante de nuestro organismo. Y si te comieses la lechuga que tiene el vecino que cultiva ahí al lado, resulta que esa lechuga es muy rica en boro o muy rica en magnesio. Y entonces, si al final solo comemos lo que nos dan los grandes supermercados, podemos desarrollar carencias en oligoelementos y nutricionales que nos desarrollen una enfermedad. En casos muy extremos estamos hablando. De ahí la importancia de comer variado, equilibrado y a ser posible de diferentes orígenes. Y de ahí la importancia de hacer crecer una seta no en un sustrato muerto, en una madera que tiene sus oligoelementos, pero puedes aportarle otras cosas añadiendo, como hacemos nosotros, un montón de plantas especiales. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, que me enrollo mucho, igual. Bueno, sí. Que con qué tomarlo, que si con Sí. naranja, que si con leche, que si con agua. Y ayer me dijo una señora que si con agua decían que era lo peor. Claro, tomar el producto, por ejemplo,
El reishi, si lo tomamos con un ácido, por ejemplo, un zumo de naranja, el ácido cítrico mejora la absorción, la velocidad de absorción de los polifenoles. Entonces, más rápidamente vas a tener sustancias antioxidantes en sangre. Pero si no tomas ese zumo de naranja, van a subir más lentamente, pero también van a subir. El zumo de naranja tiene vitamina C. La vitamina C mejora un poco la expansión de los betaglucanos, con lo cual se presume de una mayor actividad inmunológica. Pero ante un producto micromolido, como es por ejemplo el nuestro, que tiene tanta superficie, está tan finamente molido que la activación del sistema enteroinmune es enorme. No va a haber diferencia entre meter un zumo con vitamina C o no meterle. Para un reishi poco molido sí que puede haber una diferencia entre incorporar un zumo de naranja para favorecer la absorción de moléculas, pero cuando ya las células están todas rotas y nuestros jugos gástricos son capaces de acceder al interior, cosa que no sucede si la célula está cerrada, no va a haber diferencia. En sabor sí, el zumo de naranja hace que sea mucho más rico. Es una de las cosas malas del reishi, que tiene unos sabores amargos muy pronunciados. De hecho, el amargor se usa como parámetro de calidad. Y unos sabores terrosos que a veces no gustan a la gente, pero bueno. Gracias por la pregunta. Hablabas antes de que hay muchísimo engaño, digamos, ¿no? ¿Cómo podemos los ciudadanos... Claro, el problema, y es que el problema además viene porque yo pienso que no es que engañe la empresa de España. No, yo tengo buena fe. Yo pienso que lo que hace la gente, hoy en día te metes en Alibaba, te metes en cualquier y puedes comprarte lo que quieras, siendo persona normal y corriente. Para pequeñas cantidades no se te bloquea en aduanas y tienes que pasar todos los certificados y todo, como hace una empresa. Entonces, lo que sucede es que cualquier empresa se mete en el mundo de las plantas medicinales, se pone a comprar, pero no dispone de un laboratorio donde hacer un mínimo control de análisis, y tampoco se lo exige, sobre todo en los que son alimentos, en el maitake, en el reishi, no te requieren un análisis exhaustivo. Entonces, si no hay intoxicación alimentaria, no se mueve el sistema de salud. No puede estar analizando las 40 marcas que hay de reishi en España, el sistema sanitario, para decir esto no es, esto es, esto no es, esto no es. Eso lo hacen investigadores de Estados Unidos, lo hacen y lo publican pues para decir que está un poco mal el asunto de las plantas medicinales y de los principios. ¿Qué te puede dar garantía de consumir algo? Yo, por ejemplo, en el caso de la melena de león, una seta que se consume para el estómago, un poco de forma tradicional, pero se pide bastante. Yo lo que digo a la gente es, cómprate la seta, que la veas que por lo menos ves una seta. Que la hayan extraído ahí a mala leche, como pasa con el té, es otra cosa, pero cómprate la seta y muéletela en casa. Porque si la empresa no te garantiza unos controles, nosotros realizamos fisicoquímicos, bacteriológicos, metales pesados, genético. Si no te garantiza la empresa, nosotros damos esos análisis para cuando una persona quiere saber qué los enviamos, porque los tenemos. De cada botecito así que nos importan, hacemos todos esos análisis, nos gastamos un dineral. Entonces, siento decir que es muy difícil diferenciar un producto de otro. Si te funciona, si el producto está en esas fichas de la SEMA, de la Agencia Europea del Medicamento, un olivo, un ajo, un hipérico, lo tomas según esa prescripción que establece, que está demostrada clínicamente en muchos casos, y no te funciona, cámbiate de marca. Eso es casi el ensayo-error, lo que hay que hacer caso. Yo llevo Sí. unos años tomando, ¿no? La verdad es que he notado muchísimo mejor en los catarros la descongestión, la rienda, Sí. que no lo he vuelto a tener. Eso lo comenta Pablo Motos, también le comenta la de congestión, pero en este caso es una rinitis alérgica. No está, digamos, clínicamente probado en pacientes, pero sí que existen muchas pruebas de que a nivel de alergias funciona muy bien el producto por varios mecanismos. Y se te cargaba todo. Sí, pues. No he vuelto. A lo mejor como un catarrito es un poco, pero la congestión esa que tenía no la he vuelto a tener. Claro. Tiene moléculas que tiene inhibidores cuando se te inflama una parte del organismo, algunos mecanismos son por liberación de histamina. Una alergia, uno se toma un antihistamínico para bloquear la histamina del organismo, que genera varias cosas, inflamaciones, por ejemplo.
El Reishi de forma natural, por ejemplo, impide que determinadas células liberadoras de histamina la liberen de forma muy reducida. Hay varios mecanismos. Entonces, tenemos una alergóloga en Valladolid que receta muchísimo nuestro producto precisamente porque ella ve que le funciona en sus pacientes, aunque los estudios no sean clínicos, no son en personas, son preliminares en laboratorio en animales. ¿Alguna otra? Sí. ¿Para qué tipos de alergia viene bien o no viene bien? Claro, no es tanto el tipo de alergia, sino es el mecanismo que usa tu organismo para desarrollar una alergia. A una persona se le puede inflamar la nariz porque le viene el polen, pero puede ser por el sistema nervioso que genera histamina, puede ser por los mastocitos que sueltan histamina también. Entonces, hay muchos mecanismos diferentes en el organismo y el Reishi bloquea algunos de ellos. No es porque la nariz se me inflame, no, hay que ver por qué se te inflama la nariz, qué vía de formación es la que actúa sobre tu organismo. Y si el Reishi funciona por esa vía, te funcionará. Entonces no se puede definir alergia al polen, alergia a los ácaros, alergia no, porque cada persona es un mundo a nivel inmunológico. O sea que sería probar. Sí, sería probar ensayo y error de nuevo. Claro, en el caso de las alergias, claro, hay otras cosas que funcionan por una vía sí o sí. Bueno, pues muchas gracias. Cualquier otra pregunta me la podéis hacer ahora en privado porque mucha gente igual ya quiere salir. Encantado de estar aquí. Y el lugar es precioso, la verdad. Bueno, comento para... Ah, sí, ahora va a haber una cata de Reishi. Hemos traído Reishi, hemos traído zumo de naranja para hacerlo colar y el que quiera probarlo...